¿Estamos en el aire? Sí. Bueno, damos un saludo, un cordial saludo a todos aquellos que se están conectando aquí en Centro Cristiano Rema, al Padre y Espíritu. Le damos la bienvenida, ojalá que puedas disfrutar de este momento íntimo que hoy estamos haciendo, ¿no? En la congregación, donde hoy estamos de una manera más íntima, también de una manera poder participar de la palabra, ¿no? Porque también no se trata de debatir, porque la palabra no se debate, sino se expone y se interpreta como el Espíritu Santo nos habla, ¿no es cierto? Como el Espíritu Santo nos dice. Y es curioso, yo estaba pensando, ¿no? El otro día cuando el pastor Ofir hablaba de la formación de lo que es la iglesia, ¿no? La dio de una manera tan excelente la palabra, tan entendible, ¿no? Y sin embargo, así como aquí también damos palabra, ¿no? Palabra de enseñanza, palabra de edificación, palabra que nos llene el espíritu para poder caminar de la manera correcta. Sin embargo, siempre estamos tropezando, siempre hay algo que nos detiene, algo que nos frena. Entonces, estamos en un tiempo donde si bien la palabra es manifestada a través del Espíritu Santo, a través de lo que Dios pone en nuestros corazones, no hay algo que afirme y se arraigue de una manera tremenda, no hay eso. Digamos, son contados con los dedos las personas que realmente tratan de tener un entendimiento a pleno, ¿no? De la palabra. Hay algo muy interesante en el libro de Romanos. Usted sabe que la carta a los Romanos es una carta prácticamente doctrinal, como la carta dirigida hacia Roma. Pablo no había viajado todavía a Roma. Es una carta doctrinal, es una carta de enseñanza, de edificación, ¿no es cierto? Y entonces es importante que todo lo que nos enseña Romano es una doctrina muy concisa, ¿no? Del carácter de Dios, de la voluntad de Dios y todas las cosas que nos pueden llegar a enseñar para poder caminar perfectamente. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo habla algo muy concreto, ¿no? Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a las personas que no conocen de Cristo. Y habla de la culpabilidad del hombre, ¿no es cierto? Y vamos a leer un poquito primero, después entre todos vamos a ir viendo esta palabra que es muy buena en el sentido, ¿no? de edificación. Dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, que ese es el título, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que los practican. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra. Danos el entendimiento, danos, Señor, todo aquello que necesitamos para poder ser edificados a través de lo que tú nos estás hablando, Señor. Te pedimos, Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, que todo espíritu que quiera venir contra la distracción para no entender, Señor, lo que a través de tu Santo Espíritu nos revelas, te pedimos que tú lo quites de este lugar, Señor. Te pedimos que tengamos un entendimiento, Señor, para poder ser edificados de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí podemos desglosar lo que habla. Fíjense que habla en principio, ¿no?, de la culpabilidad que tiene el hombre sobre la tierra, ¿no? Y no solo está hablando de lo que es el mundo en sí, ya eso lo trae el mundo, ¿no es cierto? Habla propiamente de la iglesia, ¿no? Porque nos habla que gente que ha conocido la palabra se vuelca a todos estos pecados. O sea, está plasmado en todos los versículos realmente los pecados que nos lleva, ¿no?, nuestros deseos, las concupiscencias, ¿no?, a poder tener desde lo terrenal, desde lo que nos ofrece el mundo, a cambiar nuestra mente. Nosotros siempre hablamos que debemos tener la mente de Cristo, ¿no? Y acá nos habla de algo muy importante el Señor. Él cuando nos habla, ¿no?, nos culpa, él arranca diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea que hay una ira, hay algo que Dios tiene preparado, un juicio preparado sobre todas estas situaciones que vienen. Y lógicamente, lamentablemente, la iglesia está incluida dentro de este desorden el cual Pablo nos está escribiendo, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque nosotros debemos por completo salir de estas circunstancias. Y algo, por más que parece acá, cuando lo nombra Pablo, parecían que fueran palabras bastante potenciadas, ¿no? Y realmente son potenciadas, ¿no? Porque estamos hablando de la mente reprobada. Habla de que Dios está reprobando una mente, ¿no? La mente es, digamos, el lugar de nuestro intelecto donde nosotros debemos, a través del tiempo que tenemos uso de razón, debemos ir transformando nuestra mente, pero a favor de lo que Dios nos invita a hacer, no a favor de lo que nuestras propias concupiscencias querramos hacer, ¿no? Y lamentablemente, hoy en día la iglesia está padeciendo esto, ¿no?
O sea, el hombre tiene la posibilidad a través de la gracia de dejar de ser culpable de todas estas cosas, pero lógicamente el arrepentimiento es la base fundamental, y no el arrepentimiento de boca, sino el arrepentimiento de corazón. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, entonces estamos gozando de la gracia, pero cuando nosotros estamos arrepentidos por el momento que hemos vivido, por el momento que hemos pecado, por el momento que hemos hecho algo que está dentro de esta lista de la cual Pablo nos nombra, entonces no estamos realmente convencidos, no estamos totalmente arrepentidos. No hemos dado ese giro de 180 grados para que se produzca una metanoia y caminar en sentido contrario a todas estas cosas que el mundo nos ofrece. Dice, vamos a ir desglosando despacito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No está hablando ya de Satanás, de los hombres está hablando. Claro, el Señor que está hablando de los hombres, porque a veces nosotros echamos, claro, Satanás a veces tiene que trabajar con la mente de uno, porque ya la mente de uno es totalmente, cuando Dios reprueba a través de estas circunstancias la mente, entonces Satanás se sienta en una reposera, se agarra un juguito abajo de la sombrilla y se queda tranquilo. Mira, este tonto ya tiene la mente tomada, no necesito que haga más nada. Solamente sus deseos, las concupiscencias, que hoy lo estoy diciendo bien, ¿no? Esos deseos va a hacer que de pronto trabajen en la mente del hombre y el diablo se sienta tranquilamente en una reposera a disfrutar sin hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces por eso acá habla de la injusticia de los hombres, ¿no? Que detienen con injusticia la verdad. O sea, fíjense, detener la verdad, ¿no? Qué complicado, qué feo es eso, ¿no? Yo no sé si es peor toda esta lista que nombramos que detener la verdad. Eso es totalmente, es como, a ver, si yo quiero poner, no sé, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Detener la verdad, ¿qué significa? ¿Significa blasfemar contra el Padre, contra Dios? Yo no sé si es lo mismo, pero creo que estamos a un punto, ¿no? Es decir, estamos rechazando la verdad, estamos rechazando lo que Dios nos está hablando, ¿no? Estamos inclusive deteniendo, no solamente que estamos transgiversando la verdad, sino que la estamos paralizando, no permitiendo, ¿no?, que la verdad fluya y pueda llegar a nuestros corazones, ¿no? Dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que hay una realidad que nosotros cuando venimos al mundo nacemos y vemos todo esto, este mundo hecho, ¿no? Lo primero, aquellos científicos, aquellos filósofos que quieren buscar una verdad, buscan una verdad a través de la mente humana y entonces van a empezar con un montón de cosas, ¿no? Porque el hombre viene del mono y el mono viene acá, pero hay una creación hecha tan perfecta, hay una documentación bíblica tan explícita que refutan todas esas ideas. Lo que pasa es que hay intereses de ciertas personas que son reacias al Evangelio, que son agnósticos, que son ateos, que van a tratar de voltear todas estas verdades, ¿no? Pero fíjate lo que dice el apóstol a través del Señor, del Espíritu Santo, de modo que no tienen excusa. Nosotros al ver la creación, nosotros nos podemos maravillar de cómo esta tierra está sustentada en el espacio, en una órbita perfecta, donde hay un satélite que controla las mareas del mar, donde tenemos un sol que está a la distancia perfecta para que no nos cocinemos ni nos congelemos, ¿no? Porque si nosotros vamos a unos planetas, si vamos al planeta siguiente, cerca del sol, nos quemamos. Si vamos al planeta siguiente, ¿no?, al planeta que nos separa a nosotros la Tierra, y nos vamos a morir de frío.
Fíjense la perfección de cómo la creación, ¿no? Hay algo tan perfecto que no puede ser que todo esto se haya generado de la casualidad, como, ¿no? De una explosión. Sí, la explosión pudo haber generado, lo ha generado la deidad de Dios, ¿no? Y Él, conforme a su voluntad, conforme a lo que iba a hacer, se hizo. De hecho, la teoría del Big Bang la creó un sacerdote católico. Sí, sí. Joel Demetrio. Claro. ¿Cómo, Hernán? Que la teoría del Big Bang, el padre de la teoría del Big Bang la creó un sacerdote católico, Joel Demetrio. Ajá, correcto. Y bueno, fíjense que muy bien. Muy bien. Fíjense que justamente un sacerdote que tenía la documentación, ¿cómo podemos decir? No entendió nada, ¿no es cierto? Porque porque a veces hay deseo del hombre de querer ellos determinar, sí, porque yo lo descubrí, yo lo hice. ¿No se acuerdan como la propaganda de ese Menem lo hizo? Bueno, siempre el hombre dice, el hombre lo hizo, pero no nos damos cuenta que todo lo que el mundo está, todo lo que nos rodea fue creado. Por eso no tenemos excusa, hermano, porque hay cosas que no podemos entender, la ciencia misma no puede entender por qué está sustentado de esta manera este sistema planetario y especialmente la Tierra, ¿no? Girando, teniendo un movimiento rototraslatorio perfecto, ¿no es cierto? Entonces dice que las cosas invisibles que en su momento Dios creó, ahora se hacen visibles, ¿no? Por las cosas que están hechas, de modo que no tenemos ninguna excusa como decir, no, pero fíjate, Dios no existe, Dios no tenemos excusa. El hombre pone las excusas. Dice, pues habiendo conocido, acá por eso Pablo le está hablando a la iglesia, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni les dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea que acá es lo que hablamos recién, el razonamiento del hombre es lo que empezamos a caminar este camino de cosas corruptibles, ¿no? Es a través del razonamiento. Y fíjense que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, habla que hay una oscuridad. La palabra entenebrecer habla de oscuridad, habla de algo oscuro, ¿no? Algo que no te deja ver. O sea, si tu mente se pone oscura, ¿qué pasa? No vas a poder mentalizar las verdades que Dios nos pone en nuestro corazón, ¿no? Y cambiaron, fíjense, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué quiere decir? Que teniendo ese razonamiento, esa sabiduría de lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Digamos, de ser sabio, de ser tan numerito, tan teólogo, matemático, lo que vos quieras ponerle, se hicieron necios. O sea, se hicieron necios. Y se hicieron también neófitos de las palabras, no entender absolutamente nada. Y al ser necios sobre lo que Dios nos habla, estamos totalmente perdidos. Porque siempre Dios nos habló que al necio, que al sabio lo avergonzará, ¿no? De su sabiduría, ¿no? Algo así, pastora. Algo así. Y dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea que todos sabemos que somos hechos a imagen y semejanza, ¿no es cierto? De Dios. O sea que si nosotros queremos saber cuál es la fisonomía de Dios, es la fisonomía de su Hijo. Porque Dios es espíritu. Entonces, su Hijo es el que porta ahora toda la potestad, ¿no? En cuerpo, ahora cuerpo glorificado, no cuerpo corruptible, es aquel que hizo todas las cosas, ¿no? El verbo, como dice Juan, el verbo era al principio, ¿no? El verbo Jesús. O sea que todas las cosas fueron hechas por Jesús a través de. Por eso son tres. Por eso es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es el que genera que genera la idea en nuestro corazón, que nos permite cambiar esa mente que
que si la dejamos sola es reprobada. Supongamos que no conocemos nada de Dios, ¿no? Nuestra mente nace, pero no nace, o sea, podemos tener buenas intenciones de querer ser bueno, de que ser dádivo, pero también tenemos intenciones de ser, de alguna manera, tener posesión de cosas. Hay una palabra que se dice, tener, como dice acá, se envanecieron, ¿no? Dice la palabra, de tener cosas, de tener poder, ¿no? O sea, la imagen, o sea, si no tenemos a Dios, la mente, cualquiera sea el camino, seas bueno o malo, no te ayuda absolutamente en nada. Por eso no hay bueno en el mundo, ¿no? Es una mente limitada. Es una mente totalmente limitada y no hay bueno en el mundo, más que Dios. Entonces, es importante que esta semejanza que Dios nos habló de una manera de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿no es cierto? O sea que somos como su Hijo, ¿no? Y ahora lo que tenemos que levantar es la imagen. Seguimos siendo semejantes, pero tenemos que levantar la imagen. Lo que está caído es la imagen del hombre, porque está corrupta. La imagen del hombre está corrupta, entonces es lo que tenemos que levantar. ¿Y cómo lo levantamos? A través de Cristo. No tenemos otro camino. Para poder levantar esa imagen, esa verdadera imagen con la que fuimos hechos. Entonces acá fíjense que claro, Pablo cuando dice se olvidaron, cambiaron la gloria de Dios por lo incorruptible, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿no? O sea, fíjense, porque claro, vivimos en pecado, nacemos en pecado, estamos en corrupción. O sea, nosotros tenemos que liberarnos de esa corrupción a través del pasaje por esta, ¿no? Dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, o sea, en sus deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que empezaron, y esto acá viene a lo que está pasando en estos tiempos, la ley de género que es tan defendida. Hoy en día, si vos defendés la ley de género, ¿sabés lo que pasa? Si hablas mal de la ley de género, puedes ir preso. Por crimen de odio. Por crimen de odio, cosas que totalmente... Es el término actual de lo que antes se usaba blasfemia. Antes que claro. Decía que no quería ir de acuerdo a lo que todos pensaban, era un blasfemo. Claro, totalmente. Y bueno, a Jesús lo trataron de blasfemo, los fariseos lo trataron de blasfemo. Él iba con la verdad, pero ellos ¿qué hicieron? Se pusieron la imagen de hombre, como dice la palabra, los fariseos, ¿no? Igual eso quizás tenía más que ver con que ellos no entendían o que no creían. Yo creo que no querían entender. No querían entender. Les convenían. Ellos esperaban, cuando ellos querían recibir el Mesías, ¿qué esperaban? Un libertador que los libere de Roma, Claro. como hizo Moisés con los egipcios. Claro, querían que ellos esperaban eso. Entonces, pero sabían que la señal, fíjense, cuando Nicodemo se arrima a Jesús, él le dice, yo sé que tú eres venido de Dios, porque las cosas que hacía Jesús no las podían hacer ellos, para nada. Las hacían más los brujos que eran de otros pensamientos que los fariseos. Los fariseos no podían hacer absolutamente nada. Sabían que había un Mesías que iba a venir, pero ellos no lo aceptaron, porque ellos esperaban más que un Mesías, un libertador, alguien que los libere de la opresión romana. Y sin embargo, cuando le dijo Jesús, yo destruiré el templo, destruiré este templo en 3 días, y en 3 días lo destruiré y lo levantaré, ¿no? Y los tipos decían, no entendían nada, decían, mirá, ellos se creían que el templo era el de Salomón, que como que si tardamos 40 y pico de años, ¿cómo vamos a construir en 3 días? Fíjense la ignorancia, ¿no? La escasez espiritual que tenían. Porque si hubieran sido hombres más espirituales, hubieran entendido a Jesús. Nicodemo fue el único que se arrimó y fue de noche para que no lo vean el resto de los fariseos. ¿Para qué? Para decirle, Señor, yo sé que tú eres maestro. Y Jesús le dice, si vos sos maestro, que me obliga a mí. Si vos sos el maestro de los maestros, el number one, entonces ¿por qué me decís maestro a mí si no creen en lo que yo digo, no?
Y es así, es de alguna manera tremenda, ¿no? Pero eso es cambiar la imagen. Ellos, los fariseos, cambiaron la imagen de hombre. No, o sea, es como que se apartaron de esa. Y entonces, bueno, dice que entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que él contra la naturaleza, ¿no es cierto? Habla de mujeres, también habla de hombres, ¿no? Sabemos que esto que nos habla el apóstol, que nos habla de los géneros, sabemos que hay un género real, un género que es lo que fundamentó el Señor, que es hombre y mujer. Todo lo demás reprueba tu mente y lo lleva a la inmundicia, y reprueba a Dios, lo reprueba. En la gracia no quiere decir que te fusila o te va al infierno, te da la oportunidad para que vos puedas revertir esta situación, todo lo que sea gracia, ¿no es cierto? Mientras estemos en tiempo de gracia. Y hoy en día, esto dice, dejando el uso natural, hoy tanto el hombre y la mujer dejaron el uso natural. No es enfermedad, no es una enfermedad, no es que uno nace con más genes femeninos o más genes masculinos, eso no se ha comprobado. Sabemos que el hombre, la mujer tiene cromosomas X y el hombre XY, ¿no es cierto? Por eso el hombre es el que define el sexo. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que vos no podés cambiar, ¿qué es eso? El cromosoma. O sea, yo no puedo dejar de tener, yo no puedo ser XX, ni ustedes pueden ser Y. ¿Entienden? Entonces, el hombre XY, que es el que a través de los dos cromosomas puede dar el sexo del bebé. Y eso no lo podemos cambiar, nos podemos operar, podemos quitarnos, sacarnos, hacer lo que queramos, ponernos peluca, pintarnos los labios, no sé, lo que ustedes quieran, pero el diseño de Dios no se puede cambiar. Amén. Es algo que no se puede, por más que vos quieras, lo mismo como le pasó a Michael Jackson, que quería ser blanco, tenía la obsesión de ser blanco, el muchacho este, ¿no? Y quería a toda costa ser blanco. O sea, está despreciando, de alguna manera estamos despreciando de cómo fuimos formados. Claro. De pronto no te voy a decir, si vos mujer te tenés el pelo, bueno, no vamos a ir por ese lado. Pero estoy hablando de cosas más profundas, cambios que la naturaleza... ¿Cómo? Cambios radicales que fueron del ámbito natural, tal cual Dios te creó, ¿no es cierto? Entonces no se trata de a veces decir esto es una enfermedad, no es una enfermedad. La homosexualidad, el lesbianismo no es una enfermedad, absolutamente no lo es. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué? Y acá Dios te lo explica, es una mente reprobada. Es algo que mentalmente estamos adquiriendo y que incluso lo creemos bueno, porque ahí está el tema. Cosas que de esta lista que yo te nombré, muchas cosas, el ser humano cree que es bueno, que no le hace mal a nadie. No importa que vos estés con alguien o sea, inclusive que estés con un animal. Para el ser humano es bueno. Es bueno. O sea, no es malo para el ser humano decir yo me acuesto con 3 mujeres. O una mujer que se acueste con 3 hombres, no es malo, lo ven como bueno. Pero es una mente reprobada. Eso es lo que no se entiende, que hay una mente reprobada. Y reprobar es como cuando vos vas a hacer un examen, no te da el 8 la mente y te sacás un 4 y tenés que estudiar más. Es exactamente lo mismo. Dios reprueba, te califica y te reprueba. Y no sos apto para entrar a los reinos de los cielos. Pero estás invitado a la gracia, que eso es lo bueno. Esa es la buena noticia, que cualquiera de todos pecadores que incluyen esta lista, estás invitado a la gracia, a cambiar, a arrepentirte,
¿no es cierto? A poder tener esa metanoia de 180 grados y poder decir, yo estaba equivocado, yo caminaba por el camino del error, mi camino era torcido, ahora tengo un Dios que me endereza mis veredas, que endereza mis caminos, como dice la palabra. Dice, bueno, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que la mente reprobada hace que el extravío hace que tengamos, o la mente reprobada hace que nos extraviemos del camino verdadero, ¿no? No aprobaron, y como ellos no aprobaron, fíjense, porque esta palabra aprobaron, si vamos, nos está hablando de la libertad de elegir también. Esta palabra dice, y como ellos no aprobaron, dice que nos habla de la libertad. Nosotros, el que aprueba y desaprueba es Dios. Nosotros lo que aprobemos es algo totalmente que no está tomado en cuenta, ¿no? Es decir, tener en cuenta a Dios, fíjense, aparte no aprobaron. Quiere decir que la libertad de elegir no tuvo en cuenta a Dios. Eso es lo que quiere decir. No tuvo en cuenta a Dios. Y los entregó a una mente reprobada. Es lo que venimos hablando. Cosas que no convienen, ¿no es cierto? Que para el mundo es bueno, pero para Dios no conviene. Es malo. Y estando atestados, la palabra atestado quiere decir estar lleno, ¿no? Que están ya, qué sé yo, ¿viste? Cuando vos comés y sobrepasado, está bien ahí. La palabra atestado es estar sobrepasado de algo que ya te desborda, ¿no es cierto? ¿No? Atestados de toda injusticia, ¿no? Hoy la justicia, ustedes fíjense que está a la orden del día. O sea, a ver, yo te voy a dar ejemplos tontos, si se puede decir, ¿no? Sonsos. Un hombre que estaciona con su vehículo en doble fila está haciendo algo injusto contra el prójimo. Fíjense qué pavada, ¿no? Un hombre que no respeta las normas, las señales, las normas de tránsito. Pero puede pasar que no encuentre justo lugar para dejar el auto. Claro, lógico, pero eso genera una injusticia. ¿Por qué? Porque el que viene atrás quiere pasar, tiene el derecho, hay una ley que dice que vos tenés que tener el camino libre, ¿no es cierto? Es lo mismo que un piquete. En toda constitución de todos los países, un piquete no puede existir. ¿Por qué? Porque vos tenés el derecho a transitar por tu país de manera libre. Entonces eso genera una injusticia. Si bien vos podés hacer un piquete por injusticia que te está cometiendo, pero al mismo tiempo perjudicando al otro. Claro, pero estás perjudicado a través de otra injusticia, claro. Estás perjudicando a otro. Próximo. Y estamos hablando de la injusticia terrenal, ¿no? Porque la justicia de Dios, sabemos, como hemos hablado, no funciona de esa manera, ¿no? Y fíjense, atestado de toda injusticia, después nombra la fornicación, la perversidad, porque la fornicación es algo que el hombre natural lo ve como algo bueno. No pasa nada. No pasa nada, total, ¿qué tiene que ver? ¿O no? Es así, la fornicación es algo tremendo, hermano. Dios lo está... te está reprobando por la fornicación. Sin embargo, el mundo lo ve como algo normal. Y nosotros, la iglesia, los cristianos, podemos llegar a caer en eso. Porque le está hablando a la iglesia, recordemos, Pablo le está hablando a los congregantes de la iglesia. Y podemos caer en esa y hacer eso. Y estamos reprobados. ¿No? La perversidad. La perversidad es algo que... la perversidad yo sé que tiene que ver un poco con los pensamientos que el enemigo te pone en la cabeza. Ser perverso no viene de tu mente natural solamente. La perversidad te la trae ya el enemigo. Te la instala en el enemigo. Es una mente enajenada. Claro, totalmente. La avaricia, ser avaro, ¿no? La avaricia nos hace de alguna manera totalmente. La envidia, fíjense que después de la envidia dice perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. ¿Saben que de la envidia y del odio
hay un paso al homicidio. Tremendo. Caín y Abel. ¿Eh? Caín y Abel, por ejemplo. Ah, justo iba a decir Ah, lo mismo. mira, muy bien, Justo iba a decir muy lo bien. mismo. Es algo totalmente que está ligado, ¿no? Y fíjense, muy bueno está. Los murmuradores, ¿sabés, no? Lo que pasó en la iglesia, vos no te mirá, no empezar a murmurar entre hermanos, ¿no? Incluso el Salmo nos habla, ¿no? Hay un Salmo que nos habla de los murmuradores, ¿no? Y detractores. Detractores sería algo como que destruye, ¿no? Detractor. ¿Vos cómo lo ves, detractor? Detractor es algo que va en contra de alguien. De algo. Un detractor de Cristo sería un satanista, un ocultista. Y bueno, muy bien. Aborrecedores de Dios. Oh. Fíjense, eso sí es blasfemia. Aborrecer al Señor. Y porque ¿cuántos van caminando por la calle y lo nombran a Dios con una mala palabra? ¿No? Fíjense que poca injuriosos, la injuria, ¿no? Es acusar sin tener... Levantar falso testimonio, habla la palabra. Falso testimonio es la injuria. La injuria, Sobre totalmente. un ser humano. Claro. Es levantar falso Claro, testimonio. es algo que estoy transformando para no decir la verdad, totalmente. Oh, yo conozco pastoras que han levantado tanto falso testimonio. Sí, por supuesto. En el pueblo de Dios, ¿no? Por eso Pablo le está hablando al pueblo de Dios. Injuriosos, soberbios, los altivos. Ustedes saben que los soberbios y los altivos, como dice la palabra, Dios los mira de lejos. Dios lo ve de lejos, ¿no? Ni siquiera de costado, ¿eh? Y de reojo. Ni de reojo, altivos, ¿no? Inventores de males, o sea, esos son los que maquinan, ¿no? O inventores de chismes, inventores de malos. Por eso, de males, algo que es malo te lo inventan, o sea, ¿no? Inventores de males, desobedientes a los padres. Eso, en todos estos temas siempre ponen la desobediencia a los padres, ¿no? Qué importante es obedecer a los padres, ¿no? Decir, bueno, tener cierto... Claro, fijarse lo que el padre a veces uno te va a decir. Sin embargo, hay mucha desunión, ¿no? A veces entre padres e hijos, ¿no? Dice la palabra que bueno que el corazón de los padres llegará al corazón de los hijos. Y el corazón del padre. Eso es lo que tiene que acontecer. Yo creo que Dios va a hacer algo. Y más que nada con su iglesia. Yo creo que en estos tiempos va a hacer algo. Desobedientes a los padres, necios, o sea, aquellos que no quieren entender, aquellos que no se nublan la vista y dicen, no, esto no es así, no es así, y se ponen con una necedad, que la necedad viene a ser algo como que te enceguece. O sea, estás viendo algo pero no lo ves. Entonces te hace necio, ¿no? Necios, desleales, la deslealtad está a la orden del día, sin afecto natural. El afecto natural, a ver, eso que brota. Claro, es lo que brota. Vamos a suponer, cuando somos niños, los niños pueden llegar a hacer travesuras, ¿no? Hacen travesuras los niños. No, para nada. Pero, sin embargo... Eso es un efecto natural. Es un efecto natural que patea para el otro arco, digamos, ¿no? O sea, pero, ¿quién no quiere recibir un abrazo, un beso, ¿no? Que alguien sea afectuoso con El uno. afecto natural es espontáneo. Es espontáneo, es algo que... Dice la misma palabra. La palabra habla sin fingimientos. Claro, totalmente. Y no tener afecto natural, ¿qué nos hace? Y no es nada, es como un címbalo que resuena. Nada más. Es tremendo. La palabra misma lo dice. La palabra lo dice. O sea que sin afecto natural, qué feo, ¿no? Tener ese afecto sobre algo, ¿no? Por más que no creas en Dios, hay gente que no cree en Dios y tiene afecto por otro, por alguien o por sí mismo. Pero también qué feo no tener el afecto a las personas. Implacables quiere decir que no son de corazón duro, que no difícil de entrar al corazón, ¿no?
lo implacable hace eso, ¿no? El corazón duro, sin misericordia, y nosotros para llegar a Dios todos tenemos que ser misericordiosos. Y para tener misericordia es justamente cuando Dios nos habla de amar al prójimo, ¿no? Tenemos que amar al prójimo, tenemos que ser misericordiosos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que participan de tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es peor todavía. Eso es como cuando decís, cuando hay, por ejemplo, un asesinato, hay alguien que es el actor, el actor que lo hizo, y el otro el intelectual, ¿no? Que lo proyectó. ¿No es cierto? Autor material, autor intelectual. Autor intelectual y autor como material. actor material y qué? Y actor intelectual, correcto. Eso es lo que quería decir, gracias. Entonces, dice, se complacen con los que la practican, o sea, que todas estas cosas, hay gente, todas estas cosas, ustedes miran, yo daría vuelta al teléfono, señores, a aquellos que están viendo, y de paso, no puede decir quién está conectado, si hay No alguien. se ve. No, Bueno, no se ve porque está así. está así, bueno, después vamos a ver, esperemos que todos estén conectados 11 que sí. de la unidad 8, de allá de... Está el hermano Marcelo, está el hermano Javier, está la hermana Natalia, Bien, bien. está la hermana Betty, está la hermana Micaela, está Ajá. la hermana Luciana, está... ¿Todos los que se ratearon? Sí, está todas las chicas de la Bueno, unidad 8. Bueno, me gusta que por lo menos se conectaron, eso está bueno. Claro, están todos. Ven, están todos los que están, los que no están faltan, ¿no? Están todos los que están, los que no están. Los apuntados también. Entonces, fíjense, ¿no? Que uno sin hacer nada de estas cosas, y se complace de estas cosas, es lo mismo, ¿no? Es como decía recién, está el actor material y el intelectual, ¿no? Y practican estas cosas. Entonces, como Pablo les está exhortando al pueblo de Dios a cambiar estas cosas, porque no solo le está hablando al mundo, le está hablando a aquellos que hoy son de la iglesia de Cristo, ¿no? Que se alejan, y al alejarse empiezan a vivir cosas totalmente distintas, que les parecen buenas, pero no son buenas. Y bueno, hasta aquí llegó la palabra. No sé si quieren debatir algo, quieren pedir algo. No, yo quería decir algo. Decime. Yo creo que, como usted dijo, pastor, no hay buenos en el mundo. Sí, Pero sí están los que sirven al diablo y los que sirven a Dios. sí, totalmente. La política no. Entonces uno desde su lugar de cristiano, de ciudadano, tiene que hacer las cosas que complacen a Dios. No tiene que ir con los que complacen al diablo. Ajá. Porque votar a alguien que es servidor del diablo es votar al diablo. Totalmente. Es querer que el diablo siga dominando la tierra. Entonces, si uno tiene la posibilidad de elegir algo diferente, obviamente están las cosas diferentes, pero lo importante no es que sea diferente, es que sea un servidor de Dios. Vos tenés que votar al que sirve a Dios, no al que sirve al diablo. Bueno, O seguir. Seguir. En este caso yo me refiero a una situación muy puntual en nuestro país, vamos a elegir un presidente. Bueno, pero fíjense en que todas estas situaciones que están pasando en el país están generando miedo, están generando, Claro. ¿por qué? Claro. Porque hay, fíjense, acá hay una palabra muy importante, inventores de males, Ahí está. ¿no? Fíjense en que hoy en día hay mucha gente que está angustiada, mucha gente que no sabe qué hacer, mucha gente que la confunde, y yo creo que si quieren hablar de política, y estamos hablando de dos personas que se están postulando a presidente, de ambos lados es como los misiles que vienen de Gaza a Israel y de Israel a Gaza. Pero ¿cuál es la solución? Esos son inventores de males. ¿Cuál es la solución que tenemos nosotros? ¿No? Saber que nos gobierna a nosotros Cristo. Claro, nosotros como cristianos, muy bien dicho, anciana. Vos podés votar a uno o a otro, pero Muy bien vos dicho. sabés que... Hay algo que estuvimos hablando con el pastor Ofil cuando fuimos con la pastora, ¿no? Y dice,
tema acá no es el tema quién gana, quién no gana las elecciones. El tema es cuál de los dos va a cumplir el propósito de Dios, ¿no es cierto? Más allá de que vos decís, uno puede ser satanista, otro no satanista, hijo del diablo, hijo del Dios. Satanista no va a cumplir nunca el propósito de Claro, Dios. no, pero va a ser de esa manera según esté el propósito de Dios. Yo el otro día no discutía. Lo que dijo Fir fue que sea quien sea, el propósito de Dios se va a cumplir. Se cumple. Claro. Se cumple. Claro. O sea, nosotros los cristianos tenemos que mirar más allá de que sea una motosierra o una masita. Claro. Claro, tenemos que tener una visión distinta. Tenemos que mirar más allá de eso, porque nosotros somos hijos de Cristo. Claro. Nosotros portamos la vida de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que no preocuparnos, porque nuestro gobierno no es en la tierra, Totalmente. viene del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. La gloria sea para el Señor. Nuestro gobierno no está acá, entonces Nuestra auténtica ciudad. es del cielo, es del cielo. Entonces, esté quien esté, si nosotros, ¿qué dice la palabra? Aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, esté quien esté, sepan, pueblo de Dios, que Dios nos gobierna. Totalmente. Dios es el único que nos gobierna. Su soberanía. Hoy tenemos que creer que el que nos gobierna es Cristo, Totalmente. no es un hombre, porque el hombre puede ser generadores de males. Incluso la palabra, podríamos llegar a sufrir algunos males, pero recuerden que el Señor tiene el control de todo. Nosotros vamos a pasar por situaciones, Que son necesarias. sí, pero Dios está con nosotros. Que cuando lo dice Cristo, o sea, yo he vencido al mundo. En el mundo Totalmente. las aflicciones, mas yo he vencido al mundo. O sea, como nos dando esa tranquilidad a Sí, no nosotros. temáis. Claro, nosotros, yo No temáis sinceramente, manada pequeña. dice. Claro, yo más allá de todas las situaciones que se están viviendo, que a la gente la angustia, se angustia mucho, incluso hasta el Tiene miedo, cristiano, gente. tiene miedo. Yo es entendible eso, pero yo la verdad que no me siento asustado de lo que pueda llegar a pasar, porque sé que Dios tiene el control, como dice la pastora, para aquellos que le aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Recuerden, si les doy un ejemplo claro, cuando el presidente Trump de Estados Unidos fue a elecciones, ¿qué pasó? Él no tenía todo el alcance, creo que era con Hillary Clinton, ¿no? Y fueron al balotaje y lo ganó Trump. Y todos decían, ¿cómo puede ser? Este es el diablo. Y sin embargo, este hombre fue el que dijo, yo voy a poner en Jerusalén, voy a poner la embajada. Dio un paso tremendo, es decir, Jerusalén es algo intocable desde el año 80 que los judíos fueron esparcidos hasta que volvieron y guerras como la que está pasando ahora, que es una guerra Además, de impresionante. la gestión de Trump yo destaco una cosa, que fue el único presidente norteamericano del cual durante su mandato no ocurrió ningún conflicto bélico. Claro. Asumió Biden y empezó la guerra contra Ucrania. Bueno, eso hay que ver, claro, ¿Puede hay que ser ver. casualidad o no? Claro, pero yo a lo que voy, un hombre que el pueblo no realmente había, es más, las personas extranjeras no hablaban bien de este hombre. Sin embargo, quizás hubo un propósito de Dios. Hubo un propósito de esta persona, tener que gobernar porque vos vas a declarar que Jerusalén, ahí va a estar tu embajada. Y yo quisiera que todas las embajadas del mundo estén en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el lugar clave de todas las cosas, ¿no? De todos los acontecimientos que van a pasar. Dios eligió ese pedacito de tierra, Israel, tan chiquitito, lo eligió, ¿para qué? Porque ahí va a ser el suceso más grande, que va a ser la venida de Cristo, cuando Cristo pose los pies sobre la tierra.
cuando venga directamente a erradicar el mal. Por eso yo el otro día tenía no una discusión, pero hablábamos de que los gobiernos tienen que ser mejores, que esto y que el otro, pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Todos sabemos que vamos a vivir un tiempo donde los gobiernos no van a dar soluciones, van a ser aquellos que van a quebrantar voluntades de muchas personas para que se corrompan. ¿Por qué? Porque el propósito en la tierra antes de la venida de Cristo es que el mundo va a ir creciendo la maldad, va a ir creciendo, y eso no es que la maldad crece porque sí, es permitida por Dios, ¿no? Incluso a muchas personas van a tener que ser salvas dentro de una maldad, dentro de una tribulación muy grande, y van a tener que tener la valentía, ahí sí van a tener que ser esforzados y valientes para poder llegar a tener la salvación, ¿no? Muchos que quedarán en la tribulación, ¿no? Y eso es tremendo. Entonces, el mensaje que hoy más allá de toda la gracia que vivimos, el juicio de Dios está cerca. Hoy tenemos la posibilidad de arrepentirnos de cualquiera de estos pecados que nos nombra el apóstol, ¿no es cierto? Tenemos esa posibilidad de arrepentirnos, de poder dar ese giro de 180 grados y volver a las sendas de Dios, volver a Dios. No hagamos cosas que no tengamos que hacer. Te recuerdo, esta palabra en Romanos 1 arranca del versículo 18. Léela. Cualquier cosa que no entiendan lo pueden escribir en nuestro Facebook. Si se nubló algo ahí, Así que bueno, nos pueden escribir en nuestro Facebook que nosotros le vamos a responder. ¿Algo más? ¿Vos, Gastón? ¿Dilo, Gastón? En política no. No, política no, estamos hablando del reino de Dios. Decí vos qué decís. ¿Qué decís? Que hay que tratar de hacer el bien siempre, en lo posible. Y si lo no podés- irse por el lado. Y si tenés la posibilidad, tú dices la pastora a veces, si tenés posibilidad de hacerlo y no lo haces, se te cuenta como pecado. El bien. A veces ella me trajo sushi, así que hizo Bueno. Hay que llevarlo Pero a a los pastores Yo no- creo que siempre hay que hacer el bien, siempre hay que hacer el bien. No Mientras, pagar mal mientras con- uno pueda, mal por mal. si tiene la posibilidad de hacer el bien, hacerla. aunque nos cueste. Porque realmente, si no, más a la familia de la fe habla que a la familia natural, Claro, ¿eh? totalmente. Sí. Habla de la familia de la fe, ¿eh? ¿Sí? Esto es Que doctrina uno tiene que para hacer para el pueblo de bien si lo puede hacer. Dios. Totalmente. Porque si no se le contará como pecado. O ¿Sí? sea, si También dice el que no trabaja, que no coma. por supuesto, pero porque, a ver, está lo que esperan Dios, de pronto, a ver, un ejemplo. Dios, no tengo trabajo, no tengo Salí a nada. buscar. Y de pronto recibís un plan, gracias a Dios. No es así. Debemos Y ese lo está obrando bien, ¿ves? esforzarnos. Él está eligiendo Ponele eso. que Él está eligiendo eso. estás pasando una mala situación. Está bien, pero vamos a suponer, un gobierno está bien, que vamos a suponer que si vos realmente estás pasando un mal momento, no tenés la posibilidad de trabajar, tenés 5, 6, 10 pibes, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Cómo te ayudas? ¿Cómo vas a ir a laburar? Entonces, lo importante es que se dé la ayuda a quien necesita. Pero yo a veces veo cada fortachón que digo, está bien, uno no tiene que jugar, ¿no es cierto? Pero tenemos que esforzarnos. A veces queremos... A ver, yo prefiero... A ver, si vos querés tener un auto nuevo, sí, vos pedís a Dios que te facilite, ¿no? Pero es tu esfuerzo también. Me molesta igual que los demás puedan tener algo. Por supuesto, pero te tenés que esforzar. Eso ya está en cada uno. Por eso Dios dice en Génesis, ahora te vas a ganar el pan. Sí, con el sufrimiento. pero, o sea, Hay mucha gente que les remolesta y eso también es no, Claro. como hay mucha gente que las cosas la tienen no por el lado bueno, Totalmente. ¿eh? Es hacer toda clase de mal.
Dios bendice, pero el diablo también. Sí. Pero hay una diferencia, lo que te bendice Dios es eterno, lo que te bendice el diablo es para mal. Es para sufrir y crujir de dientes, como lo dice Jesús en muchas oportunidades. Por eso digo, hay que saber bien elegir las cosas, no es fácil. A veces a mucha gente cae en esas cosas de lo fácil o de conseguir plata fácil o que sea todo fácil. Claro, no. Creen que está bien, pero hay que saber discernir realmente las cosas. Totalmente. Y a veces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que a veces estamos viviendo en una línea muy fina que está entre todas estas cosas que hoy pudimos aclarar y entre el bien, ¿no es cierto? Estamos a veces parando una línea fina y lógicamente la decisión es de uno. ¿Eh? Dios te muestra la senda de justicia, ¿no es cierto? Pero vos tenés que tener la capacidad mental, ¿no? Tratar de tener esa mente que está en aprobación por el Señor para poder cumplir. Claro, pero si yo estoy caminando, o sea, esta vida siempre caminar por esa línea delgada, ¿no? Donde tenemos las tentaciones y el bien de Dios. Lo que pasa es que a veces queremos ir por la puerta chica, ¿no? Como dice la palabra, para encontrarnos con una prosperidad que no es eterna. Entonces, por la puerta grande, perdón. Y no nos animamos a cruzar por la puerta chica donde tenemos que esforzarnos, donde debemos utilizar un tiempo para pasar esa puerta. Pero no vas a pasar fácilmente. Todos quieren pasar fácilmente, sin saber, sin adoctrinarse, sin tener nada en cuenta. Entonces no se animan a cruzar la puerta chica. ¿Por qué? Porque no se animan a ser esforzados. Y viven en una línea donde siempre te tira más lo fácil que lo que Dios te propone. A veces lo de Dios no es tan fácil, ¿no? Pero lo que conseguís fácil del otro lado va a ser para algo peor en tu futuro eterno. Lo que conseguimos difícil, esforzado, por eso siempre la palabra esforzado y valiente tiene que ver con que Dios está con nosotros. Cuando le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, Él estaba con Josué. Y cuando nosotros estamos con Dios, cuando realmente podemos interpretar que estamos con Dios, entonces no tenemos que empezar a temer y hacer lo que Dios quiere. Si uno tiene miedo a diezmar o a ofrendar, tenés que quitarte ese miedo. Yo era reacio a esos temas, hasta que me di cuenta que cómo funcionaba. O sea, funciona cuando vos ya te animás, cuando le confías a Dios, no cuando dudás. ¿No? Lo mismo que si lo hago por obligación. Si yo lo hago por obligación no te sirve para nada. Es como que demostrás que no dependés totalmente de Dios, ¿no? Si no lo haces. Claro. A mí me pasa todavía eso, estoy como en esa cosa. Yo le pido a Dios la dependencia total de Él en todas las cosas. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice la oración? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Quiere decir que todos los días tenemos que depender de Dios. Por eso el maná se recogía una vez al día y lo necesario para que vos hagas las comidas, ¿no? Porque vos guardabas para mañana y cuando te levantabas estaba podrido. Había un solo día que se podía recoger el doble porque el sábado no podían recoger. Claro. Entonces el viernes podían recoger el doble, ¿no? Pero eso nos enseña que todos los días dependemos de Dios. La cosa es que uno se anime a depender de Dios. A los que están conectados también les hablo, ¿no? Empecemos a entender que debemos depender de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios? Confiando, con nuestra fe, avanzando cada día, haciendo que nuestra fe crezca día a día. Amén. Yo creo que hoy la palabra nos dejó una enseñanza clara de lo que también está pasando en la iglesia. El otro día, como dije al principio, necesitamos una iglesia fuerte. Ustedes saben que la iglesia de Cristo, todo lo que venga contra la iglesia no prevalecerá, dice la palabra. O sea, fíjense que es una iglesia fuerte. Te pueden venir con todo el cargamento, te pueden venir con todo el ejército malecita, pero es totalmente... O sea, cuando la iglesia es fuerte, ya sea un pedacito en este lugar o en otro lugar del mundo, nada prevalecerá contra.
nada puede contra la iglesia de Dios. Nada puede hacer. Pero los integrantes tienen que ser conscientes de cómo debemos comportarnos. O sea, el hombre es culpable hoy en día. De eso nos habla Pablo, de la culpabilidad del hombre. Pero tenés la gracia que hoy te quita esta culpabilidad, pero con un arrepentimiento genuino, con una metanoia sólida, con algo que tu corazón pueda ser cambiado. Amén. Vamos a ponernos de pie un segundo. Si no hay más nada que agregar. Están las chicas de la unidad 8, Muy bien. saludos, porque de verdad ya están. Un saludo para las chicas de la unidad 8. No se me crucen en la cámara. Bueno, vamos a orar. Hoy nos pusimos en ronda como la adoración. A mí me gustan esos grupos que se ponen a adorar y todos se ponen en círculo. Es muy bonito. Algún día lo vamos a hacer. Vamos a adorar todos alrededor, entrelazando nuestras manos y siendo unidos, que es lo que Dios quiere. Martincito. Así que bueno, Padre, gracias te damos por el tiempo que nos pudiste dar en este día. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Te damos gracias por hablarnos, por permitirnos ser edificados día a día, Señor. Que podamos ser iglesia, Señor. Que podamos ser esa iglesia fuerte, esa iglesia que nada va a prevalecer sobre ella, Señor. Enséñanos, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser fuertes, Señor, como tú lo pides. Que podamos tener la valentía de no cruzar del lado equivocado, Señor. Que podamos tener siempre en cuenta estas cosas, porque tú eres el único que nos da la aprobación, Señor. Que nuestra mente hoy esté ligada a la tuya para ser una mente aprobada y una mente desaprobada, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están conectados, por aquellos que están asistidos e incluso aquellos que no han podido venir, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, honra. Amén y amén. Aquellos que quieran ofrendar, ahí está disponible.